dábamos cuentas durante gran parte del programa de hoy, esto de que, bueno, Donald Trump ratificó la ayuda, pero dijo también que en los Estados Unidos no será generoso si Milei pierde las elecciones. Esto ha generado algún pequeño revuelo en principio en los mercados y cuando eso sucede, como nosotros desconocemos claramente el porqué, acudimos a quien realmente sabe de esta cuestión y el caso es que siempre llamamos a quien más sabe de esto, que es el amigo Pedro Marín, asesor financiero. Pedro, ¿cómo te va? Raúl de este lado, ¿cómo estás? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Intentando entender, viste, el mercado es alguien que uno desconoce y que básicamente son reglas que se cumplen o no, que de alguna manera modifican a la larga la realidad económica de todos. Mi sensación, y ahí me gustaría que me ayudes, mi sensación es que últimamente es demasiado endeble o demasiado nervioso el mercado o muy susceptible y que cuando un día va a llover demasiado y los mercados van a caer. Digo, lo que ha sucedido ayer es una muestra de eso, ¿no? Cómo el gobierno en principio quiso cambiar un poco lo que había planteado Donald Trump, luego Donald Trump modificó o reafirmó lo que dijo respecto de lo que podría o no suceder a partir del 26 de octubre de las elecciones, planteando que si Milei no gana, no iban a poder ser tan generosos y que de alguna manera la ayuda iba a mermar, y eso modificó también el mercado. ¿Está muy nervioso el mercado? ¿Es muy nervioso o es particular el momento que vive la Argentina? Bueno, el mercado está muy nervioso, Ujú. estamos en un momento muy particular Claro. en Argentina, y al mismo tiempo, un tuit de Trump o un comentario de Trump si te mueve el mercado internacional para arriba o para abajo Ujú. de una manera, te diría, bastante exagerada, ¿no? Imagínate en Argentina, que es mucho más chiquito, Claro, ¿sí? claro, claro. Esto es, vos imaginate el mercado mundial como un elefante gigante que vos no podés mover tan fácilmente, y un tuit de Trump lo mueve, pero Sí, lo sí, sí. mueve considerablemente. Imagínate Argentina, que es una hormiguita al lado de todo Ujú, eso, ujú. lo que puede llegar a generar en el mercado argentino un comentario de Trump, ¿sí? Para bien o para mal, digo, Claro, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Porque en principio no se había cansado de llenar de elogios a Milei, sí, lo recibió con todos los protocolos, bueno, sí. demostró a la comitiva argentina, bueno, lo que significaba hacer bien el trabajo, lo planteaba como algo maravilloso y de repente esta cuestión de nada, decirnos muy abiertamente que, ojo, metan la boleta que corresponde, no porque es boleta única y de papel, pero digo, Sí. pongan la cruz donde corresponde para que esto siga sucediendo. Y ahí, bueno, los mercados, a partir de estos nervios de los cuales estamos hablando, también generó una suerte de cimbronazo, ¿no? Difícil, ¿no? Sí, es que Raúl, en realidad el comentario que hizo es absolutamente coherente con todo lo que vos decías recién, con Ujú. todos los elogios y todo lo bien que viene manifestando Trump, que Milei está haciendo las cosas desde la óptica de Trump, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, lo que dijo es, si Milei, si yo no tengo la certeza después de las elecciones, después salieron a aclarar que en realidad no son estas, sino las de 2027, etcétera, Ujú. pero la realidad es que si Milei, después de estas elecciones, eh, está endeble o en riesgo la posibilidad de que continúe con el plan económico, con el gobierno y demás, Ujú. y Trump claramente saca Sí, la sí, pata del acelerador claro, es lógico. y gira para otro lado. Es que es lógico que salga a decir esto, porque Trump dice, yo a mi ley y a la política de mi ley banco y estoy dispuesto Sí, sí, a sí. apoyarla, no te digo incondicionalmente, pero estoy dispuesto a poner lo que haya que poner para que esto salga adelante. Ahora, si esto no va a funcionar y yo no voy a poner algo no voy a ayudar o no voy a poner recursos en un país donde claramente la política a la cual yo apuesto, ¿no? Desde la óptica de Trump, no va a continuar. Ujú. Sí, Eso es lo sí. que el tipo está diciendo y en definitiva lo sabíamos todos. Lo que pasa es que Trump lo diga y es más fuerte. Claro. Es más fuerte y eso hizo que Escucharlo de su boca es los fuerte, sí, mercados, sí, sí. lógicamente, reaccionaran. Claro, claro, exacto. Tal cual. Y uno puede intuir, che, si a Milei no le va bien, si en las elecciones a Milei le va muy mal y por ende la agenda política y económica de acá al 2027 la termina manejando el Congreso,
y Trump no va a poner un peso. Claro. Las leyes de Trump no va a poner, o un dólar, mejor dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Es un poco lo que dijo, pero es lógico. Sí, 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 sí. Uno analizando de manera pragmática es coherente con su pensamiento y con lo que corresponde. Obviamente no vas a poner dinero donde ni siquiera tu ideología está representada. Eso tiene mucha lógica. Ayer hemos vivido también un mercado a partir de lo que estamos hablando, donde bueno, las acciones cayeron creo que cerca de un Sí, 8%. Los títulos públicos sí, también tuvieron un cimbronazo y perdieron entre 3 y 7%. El dólar un poco sí. volvió a subir, el riesgo país. Digo, ¿cómo ves esto? Porque pareciera que el 26 faltan 2 siglos, ¿no? Si bien las rondas que quedan son cada vez menos, ¿cómo estás analizando? ¿Cómo llegaremos hasta el 26? Porque sinceramente, sé que te estoy haciendo una pregunta casi para que la responda un adivino, pero en este mercado nervioso, Mm. los sobresaltos son diarios, ¿no? De todos los días, de todos los días y durante el día también. Mirá, Porque de pronto el mercado arranca de una manera y después un tuit de Trump te lo da vuelta. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces arranca, es muy volátil mismo durante el día. No es que un día sí, un día verde, un día rojo, en Sí. el mismo día puede pasar de verde a rojo tranquilamente Ujú. en 5 minutos, pero en 5 minutos. Y ahí Y sí, y la realidad es que vamos a Pedro, vivir. el inversor depende Sí, muchísimo de gente, bueno, como vos que esté al tanto y que sepa y que conozca cómo reaccionar. Porque también me imagino que mm, ese mercado nervioso tiene un correlato con el inversor lleno de incertidumbre, ¿no? claro. Totalmente, es que el mercado está compuesto por inversores y el Claro. comportamiento de los inversores es lo que hace que el mercado suba o baje, ¿no? Cuando Ujú, uno habla de mercado, habla pura y exclusivamente de inversores. ujú, Ahora, lo que el inversor, y yo hablo de la persona, ¿no? Del individual, no de los grandes fondos, pero el inversor a esta altura, la realidad es que ya debería tener su cartera armada y saber cómo quiere atravesar las elecciones, ¿no? mm, Si las quiere con qué porcentaje de la cartera cada uno quiere atravesar de la cartera metida en Argentina, ¿no? mm, Cada uno quiere atravesar las elecciones. Si quiero atravesar las elecciones estando en una posición más dolarizada o no, si quiero atravesarlas estando, y cuánto estando invertido en Argentina o no, lo mismo en bonos soberanos. Eh, ya a esta altura claro, debería saberlo y debería decir, bueno, que yo voy a asumir que, suponte, el 15% de mi cartera va a estar sujeto a volatilidad argentina mm, y a lo que pueda llegar a ocurrir en las elecciones. Entonces, si en las elecciones al gobierno le va muy mal y la cartera y todo lo que es Argentina, suponte que cae un 50%, bueno, ok, me va a caer el 50% del 15% de mi claro, cartera. claro. ¿Sí? Y después lo que vamos a estar notando es de vuelta mucha presión sobre el dólar. A medida que nos vamos acercando, quedan 8 ruedas nada más, ¿no? De acá a las elecciones. A medida que nos vamos Ujú, acercando y vamos a seguir teniendo presión sobre el dólar. De hecho, Morgan Stanley sacó un informe o un reporte en donde decía, en función del porcentaje de votos que obtiene el gobierno, a cuánto estiman ellos que iba a estar el dólar. ¿Sí? Si el claro. gobierno, en el mejor de los escenarios, Morgan Stanley estima que el dólar va a estar en 1.700 pesos. Hoy está en 1.400 y pico. Claro. O sea, en el mejor de los escenarios ya está poniendo un piso del dólar en 1.700. Mm, ¿Sí? Entonces, este tipo de informes y de reportes también hace que el inversor diga, che, pará, porque en el mejor de los casos, en 1.700, y yo voy a dolarizar toda mi cartera, claro. o gran parte de mi cartera. Lo hago Si ahora. esto es así como dice, claro, lo hago ahora, por supuesto. Claro. Así que bueno, también vamos a tener presión sobre el dólar, mucha volatilidad y bueno, y lo que hace el inversor hoy, más que nada, es meterse ahí en la trinchera, ¿no? Y esperar Sí, de sí, sí. ahí en la trinchera a ver qué pasa. Exactamente, sí, sí, sí. Es también una reacción coherente en este sentido. ¿Qué injerencia tiene el número que, digo, a ver, si uno se pone a analizar de dónde venimos, es para seguir Sí, festejando, ¿no? Claramente venimos sí, de una, yo sí. digo siempre lo mismo, venimos de una canallada tan grande que cualquier número más o menos coherente es una alegría. Pero digo, también hay que decirlo que el índice de precios al consumidor de 2.1 generó una pequeña aceleración. ¿Qué injerencia tiene Mm, en esta suerte de incertidumbre y demás? Porque todos estos numeritos, digo,
sumados plantean un escenario de incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, de vuelta, el 2,1%, que es mucho más bajo de lo que teníamos el año Sí, pasado, claro, sí, sí. también es resultado de lo que estuvo pasando con el dólar durante estos últimos 2 meses, ¿no? En algún momento esa subida del dólar se termina trasladando a precio, ¿sí? Y la realidad es que si hubiera sido el 1%, seguiríamos con la misma volatilidad y la misma incertidumbre y el mismo escenario que tenemos hoy. Digo, Claro. no es que el 2,1 obviamente hubiera sido mucho mejor un 1,5, pero no hace demasiado mella. Claro. Hoy el 95% de lo que vaya a pasar tiene que ver con las elecciones. Claro. Pero hablando del IPC, pues fíjate lo siguiente, septiembre fue 2,1%, septiembre del año pasado fue 3,5%, y el acumulado este año desde enero está en un 22%, 22, sí, sí. y el año pasado, 22, y el año pasado el acumulado a la misma fecha era del 101%, Raúl. Claro, claro. 22 contra 101. Digo, porque hay que ver los grandes números. Uno compara septiembre 2025 con septiembre 2024 y dice, bueno, sí, de 2,1, 3,5 no parece tanto. Pero en el acumulado bajaste de 101 a 22%. Sí, sí, sí. Y el proyectado para terminar este año está en torno al 28-30% aproximadamente. Y el año pasado terminó en 200. Sí, no. Por eso digo. 200%. Por eso digo que a veces apelar a la memoria también ayuda a entender el presente, ¿no? Claramente. Porque Totalmente. Lo que nos han hecho en los últimos años es tremendo. Y capaz que ahora con un poquito de vicio nos quejamos, che, volvió a subir y la verdad que esto no funciona y no anda y realmente, bueno, habrá que darle tiempo. Si tuvieron tiempo para destruirla, digo, me parece coherente, por lo menos justo, darles tiempo para que la reconstruyan, ¿no? En ese sentido, hay algunas medidas y siempre y construir, Raúl, siempre sí, destruir es más fácil. Tiempo que destruir. Destruir es más fácil. Destruir es más fácil. Exactamente. Es mucho más fácil, Exactamente. Totalmente. Pedro, te hago la última y te agradezco, como siempre, la enorme amabilidad que tenés para con nosotros, para ayudarnos a entender esto. No digo que sea una pregunta personal, pero ¿de qué manera respondés o cómo le das tranquilidad a ese inversor que seguramente hace que el mercado esté nervioso, porque los inversores, como decíamos recién, tienen ciertos niveles de incertidumbre respecto de lo que pueda ocurrir de acá a las elecciones? ¿Cómo lo tranquilizás o qué le decís o cómo mover sus inversiones para que de alguna manera no pierdan y por lo menos resguarden parte del capital, ¿no? Bueno, nosotros hace ya, te diría, 3 meses aproximadamente que venimos hablando con todos los inversores del riesgo electoral y de cuál es tu aversión al riesgo y a la volatilidad. Entonces, no te digo 1 a 1, pero sí a demanda. Claro. Le vamos acomodando y corrigiendo las carteras a los inversores. Si vos, por ejemplo, en tu cartera, Raúl, tenés comprados CDRs y tenés comprados o estás invertido en fondos comunes de inversión, compuesto, por ejemplo, por bonos corporativos de empresas de Latinoamérica, compuesto por bonos del Tesoro de Estados Unidos, compuesto por bonos corporativos de empresas de Estados Unidos, nada, te diría, te preocupa o te pone nervioso lo que pueda llegar a pasar en Argentina, porque tus inversiones están, o tu dinero está invertido en activos del exterior. Claro. Entonces, hay un montón de herramientas que los inversores pueden usar para irse directamente del riesgo argentino. ¿Sí? Ahora, una cosita, Raúl, déjame aprovechar estos últimos 30 segundos, sí, por supuesto, porque está bueno esto. Digo, hay muchos inversores que para dolarizarse, ¿no? Porque dicen, bueno, ok, yo quiero pasar las elecciones dolarizado. ¿Y qué hacen? Muchas veces cometen el error de comprar bonos soberanos hard dollar, como el AL30, el GD35, que son bonos del gobierno que cotizan en dólares, ¿sí? Pero es un error enorme ese, porque si bien vos te estás dolarizando, porque el bono cotiza en dólares, entonces vos suponte compras un bono que vale $50, y hoy lo comprás, suponte un tipo de cambio de 1.500, es verdad que si el tipo de cambio se va a 2.000, como ese bono cotiza en dólares, claro, vos salís, no tenés riesgo cambiario, pero estás comprando riesgo país. Porque, ¿por qué me estoy dolarizando? Y porque si sale todo mal, claro, el dólar se va a ir a la miércoles. Claro. Está bien, el dólar se va a la miércoles, pero el riesgo país también. Y si el riesgo país se va, y si el riesgo país sube, la cotización del bono cae. Entonces vos te compras un bono a $50 que de pronto,
como sube el riesgo país, te encontrás con que ese bono vale $40 Entiendo. y perdiste $10. Y vos pensabas que estaba Sí, resguardado eso es por el importante. dólar. Te entiendo. Claro, Sí, vos sí, sí, estás resguardado por tipo de cambio, pero te pegó el riesgo país. Entonces, verdad. si querés dolarizar, hay otras alternativas, como las que te decía recién, ¿no? Te compras un CDR, un CDR de Berkshire, de Coca-Cola, de XLP, que son de los más conservadores, o te compras, o compras dólares directamente e invertís después en algún fondo que adentro tenga bonos corporativos de empresas de Latinoamérica, por ejemplo, o de Estados Unidos. Entiendo. ¿Sí? Entonces ahí te dolarizás y además también salís de riesgo argentino. Entiendo. Clarísimo, Pedro, como ¿Okay? siempre. Es un placer Buenísimo, entenderte. buenísimo. Sinceramente, súper didáctico, un genio. Como siempre, mil gracias, Pedro, querido. Abrazo inmenso. Un placer enorme, Raúl, que andes muy bien. Lo mismo, amigo. Abrazo enorme. Era Pedro Marín, Chau, chau. yo diría que ya es nuestro asesor financiero.